Buenos días, ¿cómo están? ¿Están bendecidos? ¿Están contentos de estar acá? ¿Cuántos están en realidad contentos de estar el día de hoy acá? Amén. Así es, así es. Mire, por ahí veo algunas caras nuevas. Mire, si esta es la primera vez que usted nos visita, primera, segunda, tercera vez, nos da mucho gusto que usted esté el día de hoy acá y estamos muy contentos y queremos darle este aplauso. Este aplauso es para usted y única y exclusivamente para usted por estar el día de hoy acá. Al final del servicio nos gusta a muchos de nosotros estar allá al frente en la entrada para saludarle, para ponernos a su disposición, conocerle. Así es que si tiene usted algún minuto por ahí o dos para platicar y conversar, nada nos daría más gusto que conocerle. Amén. Bueno, mire, el día de hoy tenemos un invitado especial, nuestro hermano Pastor Kirk. Él es el pastor de enseñanza de la iglesia de Houston Northwest. Y el día de hoy, oiga usted Johnny, el día de hoy el pastor ha tenido la disposición de estar el día de hoy acá con nosotros y él va a compartir la palabra. Vamos a continuar con este estudio de Primera de Corintios y tocó de que él preparó este mensaje para la iglesia en el lado americano y también pues le tocó compartirlo con nosotros. Yo creo que es una bendición poder escuchar de él. Es bueno escuchar de otras personas, de otras voces, ¿verdad? Lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Por qué no le damos la bienvenida al pastor Kirk esta mañana con un aplauso? Kirk. Thank you. Thank you, Bradley. Maybe we could start today, and for those who speak English, want to say this up front, but Adrian's going to translate for me as we go. But I want you to know an unbelievable privilege to be here. You don't know this, but a lot of days I will sneak into the back here and just watch and worship with you. I'm thankful for what God's doing, and I love being a part of this church here with you. Dice que él está muy agradecido de estar el día de hoy acá, se siente muy contento de estar con nosotros. Dice, algunos de nosotros no lo sabemos, dice, pero a veces los domingos, cuando a él no le toca predicar allá, dice, él, vengo y me asomo por allá por la ventana y veo, ¿verdad?, cómo está el servicio y se me da mucho gusto ser parte de esta iglesia y poder compartir con ustedes esta mañana. Awesome. So let's get started with our sermon today. If you have a Bible, open it with me to 1 Corinthians chapter 5. Y el día de hoy vamos a estar entonces en el capítulo número 5 de Primera de Corintios, así que si trajo su Biblia, por favor búsquelo por ahí, Primera de Corintios capítulo 5. Si no lo trajo, no se preocupe, también va a pasar ahí en la pantalla, ¿ok? Okay, and as you turn there, I want to start with a quote for you today. Albert Einstein once famously said, "The only thing more dangerous than ignorance is arrogance." Dice, quiero comenzar esta mañana, dice, antes de que en lo que usted busca su pasaje, con una frase que hizo famosa Albert Einstein, y él decía, la única cosa más peligrosa que la ignorancia es la arrogancia. Yeah, and I would say that mixed together, arrogance and ignorance make a lethal cocktail. Y dice, yo creo que si juntamos las dos, ¿verdad? Arrogancia con ignorancia, esos juntas hacen una mezcla mortal, ¿no? That's right. In American history, you see this with things like the Salem witch trials. You see this in the relationship with race in America, and you see it in a lot of other spots throughout history. Dice, y en la historia de los Estados Unidos, por ejemplo, dice, podemos ver este tipo de, esta combinación, por ejemplo, desde los problemas raciales que hay, ¿verdad? Entre el racismo, el problema de separación, problema de la iglesia también, a veces en la iglesia contra el mundo, cosas así, ¿no? That's right. So today we're talking about a church where this same problem, ignorance and arrogance, were taking place. Y hoy vamos a hablar de una iglesia donde esto estaba sucediendo, la arrogancia y la ignorancia se estaba dando en la iglesia, ¿no? The pivotal question today for the Corinthian church is this: what happens when people encounter the gospel without understanding the story that precedes it? Dice, yo creo que la pregunta que habría que hacer en esta mañana, muy importante para esta iglesia de Corinto y para nosotros es, ¿qué es lo que sucede cuando alguien viene al Evangelio, llega al Evangelio, pero no entiende la historia que precede al Evangelio? Try, I would say ignorance and arrogance. Y dice, yo diría que lo que sucede muchas veces es que llegamos con ignorancia, pero también arrogancia. Okay, so we're in a series called That's Messed Up. And the passage we're in today is probably the passage that this series was named after because what happens in the passage is really messed up. Dice, estamos en una serie, ¿verdad?, que se llama Esto es un desastre. Dice, y el título de esta serie más que nada vino de este capítulo en particular, ¿verdad? Porque lo que está sucediendo en este capítulo que vamos a ver hoy
Dice, en realidad sí era un desastre, no era un problema. So I want you to know if you have kids with you today, our passage may seem like it's inappropriate, but I have kids and I love them dearly, and I'll make sure to use this passage in a way that doesn't hurt your children. Dice, y nomás les quiero decir algo, dice, antes de comenzar, el pasaje que vamos a ver hoy pudiera parecer, si lo leemos, algo probablemente inapropiado para niños, dice, un tema fuerte para niños, dice, pero voy a tratar de hacerlo, de compartir lo que voy a compartir esta mañana de tal manera de que no va a lastimar ni va a ofender a nadie. Si tienes sus niños acá esta mañana, no hay ningún problema, ¿ok? Okay, so let's read the passage together. 1 Corinthians chapter 5, starting in verse 1. Adrian's going to read it for you. Entonces vamos a leer entonces el pasaje este de Primera de Corintios. Voy a leer todo el capítulo 5, versículo 1 al 13, ¿ok? Dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 6. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Dios bendiga su palabra. Amén. So just to make it clear, I know a lot of your minds are trying to figure out the math, okay? This is messed up because a man is having an inappropriate relationship with his stepmom. Dice, lo que está sucediendo acá, dice, para los que están haciendo la imaginación al leer este pasaje, dice, lo que está sucediendo es, un hombre está teniendo relaciones con la mujer de su papá. Okay? We're not going to key in on that a lot more. Remember I said I would take care of your kids. But remember that. Dice, no nos vamos a entrar mucho en detalle, ¿verdad? Porque hay niños presentes, pero recuerda eso, ¿no? Okay. So here's what you need to know. Not only were his actions inappropriate for the church, even as it says in the passage, even Gentiles, even the people a part of the community would have found his actions to be deplorable. Dice, esto era tan grave que aún dice el pasaje que aún las personas que ni siquiera eran creyentes, las personas que ni siquiera eran cristianos, al ver alguna actitud así, hubieran considerado que esto era algo muy, muy feo, algo muy inmoral, ¿no? That's right. And you have to remember that these people in Corinth are Gentiles, not Jews. Ahora, acuérdense, la mayoría de la gente que está en esta iglesia de Corinto no eran judíos, ellos eran gentiles, la mayoría de ellos, ¿no? Right? They're Gentiles who don't know the story that they come from. They don't know the story of Israel. Dice, y los gentiles, estas personas en esta iglesia no conocían la historia de los judíos, ¿no? Ellos no sabían la historia judía. And so Paul is letting them know, you're not only not living up to your own people's ways, you're also not living up to the ways described to the Israel people in the Old Testament. Dice, entonces lo que Pablo está tratando de comunicarle a la iglesia es, esta persona no está viviendo ni de acuerdo con lo que la gente gentil creía, los corintios, digamos, los griegos, pero ni siquiera tampoco, mucho menos con lo que
vivían o creían los israelitas, ¿no? So here's what Paul does. I'm going to leave my notes a little bit here. Is that okay? Here's what Paul does. He makes a decision to help this group of people understand their story. Entonces lo que Pablo hace, dice, va a tratar de ayudar a esta gente a que entiendan su historia. So in other instances, New Testament characters, New Testament writers are helping Jewish people remember their story. But in this case, he's helping Gentile people be introduced to their story for the first time. Dice, lo que muchas veces vamos a ver en el Nuevo Testamento es escritores judíos que lo que están haciendo es tratando de recordarle a los judíos su historia. Acá es un poquito diferente porque lo que está sucediendo es que Pablo está tratando de introducir a esta gente por primera vez a la historia israelita, ¿no? De los judíos. That's good. So in our particular passage today, there are 3 sections, and in all 3 sections, Paul pushes back to the Old Testament. He refers to the Old Testament in those particular pieces of the passage. Ahora, en este pasaje lo que vamos a ver son 3 secciones donde Pablo lo que hace para recordarle su historia o introducirles a su historia es va a hacer referencia a pasajes del Antiguo Testamento. So let's look at the first one there together. Vamos a ver el primero entonces juntos. Right. Verse 1 says, Estamos en ok. Yes. Versículo 1 otra vez de 1 de Corintios. Dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguien tiene la mujer de su padre. right. Now look at Deuteronomy 27:20. Ahora vamos a ver Deuteronomio 27:20. Here's the commands that the Lord gives Israel. Este es un mandato que Dios le da a Israel, ¿ok? Fíjese lo que dice Deuteronomio 27:20. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto lo que es de su padre, y todo el pueblo dirá, amén. Right. And now look at Leviticus chapter 20, verse 11. Ahora vamos a Levítico 20:11. Dice, si alguien se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. So you can see how. Oh, were you finished? No, Okay. ciertamente han de morir los dos, su culpa de sangre sea sobre ellos. Right. So you can see how he's looking back to help them understand the issue with what's happening now. Dice, puede ver ahora cómo él lo que está haciendo es apunta al Antiguo Testamento para decir, lo que estás haciendo ahora está mal, no está muy mal. That's right. This is significant. What this guy's doing is certainly messed up, but it's only kind of the point. That's what I'm trying to get at. Paul's using this extreme instance to make an even broader point. Dice, este es un problema muy fuerte, muy grave, pero aún así, Pablo lo está usando como un ejemplo, ¿no? Este problema que está sucediendo para para comunicar un principio aún más grande a la iglesia. That's right. The Gentile church doesn't know their story, right? They need explanation and education because their interpretation of what it means to be a Christian is off course. Entonces, Wrong. la iglesia no conoce su historia, esta iglesia, no saben de dónde vienen, necesitan ser educados, necesitan que se les explique su historia para que ellos puedan entender que su interpretación de lo que es vivir como un cristiano está fuera de base, ¿no? And as you see in the passage, that ignorance has created arrogance in them. Y lo que está sucediendo es que esa ignorancia, el no saber de dónde vienen, lo que está haciendo es que está generando arrogancia en ellos. Okay, so if you're taking notes today, write this down. Our story matters, and either you don't know it or you don't understand it. That was their main issue. Dice, si usted le gusta tomar nota, apunte esto, ¿verdad? Dice, nuestra historia es importante. Y una de dos, dice, o no la estás entendiendo o no la conoces. That's right. So this is affirmed if you look at the next section. Look at verse 6 through 8 in 1 Corinthians 5. Ahora, esto lo podemos ver en los versículos 6 y 8 de aquí de 1 de Corintios. Dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. All right. So Paul, in this piece of the passage, is drawing them back again, not this time to commandments, but to the story of Passover in Exodus. Entonces, aquí lo que Pablo está haciendo es, los está regresando a la historia de Éxodo, ¿verdad? That's right. And it's so hard to overstate the importance of the Passover to this group of people, to the
to the Jewish people. So Paul's got to make sure that they understand Passover as new Christians. Y lo que está tratando Pablo principalmente de hacer es que estos cristianos que son relativamente nuevos en la fe puedan entender la importancia de la Pascua, ¿no? That's right. So think about it like a spyglass or like binoculars, right? You're looking through one lens to see through the other. So for this group of people, Paul was trying to help them see through the lens of their history so that they could correctly see what was happening in their current moment. Dice, y lo que está Pablo sucediendo acá lo podemos a lo mejor imaginar como si estuviéramos usando unos binoculares, ¿no? Tú ves en los binoculares para ver hacia el otro lado. Dice, lo que Pablo está tratando de hacer es como ponerles a ellos unos binoculares para que puedan ver la historia, lo que sucedió y que puedan ver cómo eso está aplicando a lo que ellos, de la manera que estaban viviendo el día de hoy. That's right. So let's look at the passage he's pointing to. Ahora vamos a ver ese pasaje al que él está específicamente refiriéndose. Let's look at the Passover story. Y es la historia de la Pascua. Y estamos en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 5 al 7 voy a leer y después 12 al 16. Dice, el cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo va a matar al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Okay, so going back to our passage, does this little last part sound familiar? Dice, ahora, viendo este pasaje, ¿se les hace familiar ahora regresando al pasaje del día de hoy? Right? You realize that when he's talking about leaven, he's not just making an illustration, he's helping them become oriented in the story that they come from. Entonces, al Pablo hacer referencia a la levadura de la Pascua, ¿verdad? Al momento de la Pascua, lo que está haciendo no nada más está ilustrando algo, sino que está tratando de orientarlos a ellos. So this isn't just an illustration, it's an orientation O sea, to a way of life. no solamente les da una ilustración, sino está tratando de enseñarles cómo vivir. That's right. So you look at the passage, 1 Corinthians 5, verse 7. Dice, versículo 7 otra vez, 1 Corintios 5, dice, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. And you see the connection between the Passover lamb and Paul mentioning Jesus, our Passover lamb. Dice, y ahí está la conexión, ¿verdad? Jesús es nuestro Cordero, ¿verdad? Y es la Pascua. Él está haciendo, la Pascua es una ilustración de Jesús, ¿verdad? Right? He's helping them see the sacrificial lamb has been sacrificed, and the next thing to do is to celebrate the Passover by removing the leaven from the house. Entonces lo que está haciendo es, recuerden, el Cordero ha sido sacrificado y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a celebrar removiendo la levadura que había en la casa, ¿no? So here's what I think he's saying. Y aquí esto es lo que yo creo que está diciendo él, dice. Okay? Our Passover lamb Jesus has laid down his life for our sins. Dice, nuestro Cordero, Jesús, ha entregado su vida por nuestros pecados. By the blood of Jesus, our sins have been passed over and we're free. Por la sangre de Jesús, nuestros pecados han sido perdonados y ahora somos libres. Now, Corinthian church, let's celebrate by honoring the one who died for us. Ahora dice, Iglesia de Corinto, vamos a celebrar honrando a aquel que murió por nosotros. We honor him first by rooting out that which doesn't belong in the kingdom of God. Y la manera que lo honramos a él es primero que nada sacando todo aquello que no pertenece al reino de Dios. We're finally free to become everything he created us to be.
De esa manera somos finalmente libres para poder hacer todo aquello para lo que fuimos creados para hacer. I think this is what Paul's trying to get at with the Corinthians. Dice, esto es lo que yo creo que está tratando de decir Pablo acá. So a couple of important points that he made. 2 puntos. Number one, we clean out leaven in celebration of what has been done on our behalf, not to try to earn right standing with the one who did those things for us. Lo primero y más importante es, quitamos la levadura de nuestra vida no para quedar bien con Dios, sino lo hacemos como una manera de celebrar lo que ya ha sido hecho en nuestra vida, gracias a Dios. Notice this, church. The sacrifice comes first, then the Passover, and then we clean out the leaven. Dice, es muy importante el orden de lo que está sucediendo acá. Primero es el cordero, primero se sacrifica el cordero y después viene la limpieza de la levadura. That's right. Cleaning out the leaven is an act of gratitude. O sea, quitar la levadura viene después porque es un acto de agradecimiento por el cordero. That's right. Second point. Segundo punto. In the kingdom of God, freedom is found not in anarchy or hedonism or utter and complete license to do whatever you want. Dice, muy importante, en el reino de Dios la libertad no se encuentra en hacer lo que a nosotros nos pegue la gana hacer. ¿Sí? No se encuentra ahí ni en anarquía ni en hacer lo que a mí me guste hacer. This is important. Freedom is found in learning to live in tune with the way of our Creator. La manera en la que voy a encontrar libertad es cuando yo puedo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios mi creador. Amen? Amen. This harkens back to the law. Why does God give the Israelites the law once they leave Egypt? Y esto nos recuerda y nos manda otra vez a la ley, ¿no? ¿Por qué el Señor, por qué Dios le da la ley al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Is it to make them more free or less? ¿Es para hacerlos más libres o menos libres? ¿Qué piensan? Más libres. Must, right? More free. So God gives the law to help them become more free. Entonces Dios les da la ley para hacerlos más libres. This is a new definition of freedom for the Gentiles. Pero esta es una definición nueva de libertad para estas personas gentiles, ¿no? You have to remember, I'm going to leave the notes. You have to remember that hedonism was a philosophical part of their world. In hedonism, you just did whatever you want. El hedonismo en ese momento era muy fuerte en esa área del mundo, con los griegos, ¿no? Y el hedonismo lo que decía es, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Eso es libertad, ¿no? That's right. The philosophical movement was called Epicureanism. Era epicureanismo, ¿verdad? Ese se llamaba el movimiento ese. That's right. So this was a change of mind for this group of people. Entonces, lo que está pasando acá, lo que Pablo está tratando de hacer es que las personas cambien su manera de pensar. That's right. So you can see again how Paul is reorienting the way that they look at the world. Entonces, Pablo está tratando de cambiar la manera en la que ellos están viendo al mundo. Okay, so his instruction is simple, that the Corinthian church must do something about the sin in their midst. Entonces, la instrucción es muy clara. Dice, la iglesia necesita hacer algo con respecto al pecado que está en medio de ella. Right? And it's not just individual, it's corporate. Y no solamente es ese individuo o por individuo, sino es corporalmente hablando, corporativamente hablando, toda la iglesia. Remember, the call is not just to deal with personal sin, it's to deal with this man who's practicing this abhorrent behavior. O sea, no estamos tratando nada más con una persona, sino con una persona que está teniendo un comportamiento inadecuado y que afecta a todo el cuerpo. But I think Paul's next move in the passage is brilliant. Dice, pero se me hace que lo que Pablo hace en los siguientes versículos dice, es brillante. Right? In case the people were starting to think that they were better than this man, Paul turns direction and gives them some more instruction about what's right and wrong. Dice, probablemente cuando leemos los primeros 8 versículos, hay personas que de volada nos vamos, esta persona está mal, ¿verdad? Hay que sacarlo de acá. Dice, pero Pablo lo que hace es que sigue, continúa los siguientes versículos y da un giro para demostrar, para hablarles al resto de la congregación, ¿verdad? And what is a corporate matter, he also makes personal. Dice, y lo que es en este momento algo que afecta a todo el cuerpo, ¿verdad? A toda la iglesia, lo hace ahora personal. Let's look at this last part. Y vamos a ver esos últimos versículos. 1 Corintios 5, 9 al 13. Dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los que están afuera?
¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Okay, here's what you need to know about this last section. Dice, eso es lo que yo creo que necesitamos entender de esta sección. And I wish I had time to explain it in great detail, but that would take me a long time. Dice, no hay mucho tiempo para explicar todo esto a detalle, dice, nos llevaría demasiado tiempo. The first thing I want to point out is that Paul is very clear that our judgments aren't for the world that don't have the same moral code that we follow. Dice, pero lo más importante que Pablo está tratando de comunicar es que cuando nosotros juzgamos, no podemos juzgar a una persona que está en el mundo, que no tiene el Espíritu de Dios, porque esa persona no se rige por el mismo código moral que nos regimos los que estamos en la iglesia. Why would we hold people accountable to following Jesus who don't follow Jesus? No podemos hacer a esas personas responsables de seguir a Jesús o de comportarse como eso si esas personas no están siguiendo a Jesús. Our first hope for them is that they would make Jesus Lord of their life. Dice, nuestra esperanza debería de ser, bueno, que primero esas personas hagan a Cristo el Señor de su vida. That's our primary concern, and I think that was Paul's primary concern as well. Esa es nuestra preocupación principal y esa era la preocupación principal de Pablo, ¿verdad? Right, but let's look at the other part, the part of this passage that points us backwards again. Ahora dice, pero vamos a ver la parte del pasaje que nos hace ver hacia atrás. I want to point out one thing that's fascinating. Dice, quiero hacerles, mostrarles algo que se me hace que es algo fascinante, dice. Notice this list of sins that he puts forward: sexual immorality, greed, idolatry, reviling, drunkards, and robbery. Dice, miren la lista en el versículo 11 de todos los pecados que él menciona. Dice, una persona inmoral, avaro, avaricia, idolatría, difamador, borracho, estafador. If you spend the time in the Torah, back in Deuteronomy specifically, you come to find that each of those have a passage, and here's what the end of each of those passages mean when they're describing that particular sin. Dice, si tú ves esa lista de todos esos pecados, ¿verdad? Todos esos pecados se mencionan en Deuteronomio. Y todos esos pecados terminan en un pasaje de Deuteronomio con una frase. You must purge the evil from you. Y la frase termina así, haciendo referencia a estos pecados. Debes de quitar el mal de en medio de ti. Does that sound familiar? Dice, ¿les es familiar eso? Sound like our passage today? Parece que suena como al pasaje del día de hoy, ¿verdad? This is what he's trying to get at. We've got to purge the evil from among us. Dice, lo que Pablo está tratando de hacer es, necesitamos quitar el mal de en medio de nosotros. He's encouraging the Corinthian church to clean out the house, or to clean house. Dice, lo que está tratando de hacer Pablo es motivar, animar a la iglesia de Corinto a que limpien la casa, ¿no? This is a hard passage to preach Es un pasaje bastante difícil para predicar because we're talking about accountability. porque estamos hablando de responsabilidad. And who wants to come to church and hear someone talk about accountability? Y nadie quiere venir a la iglesia para que le digan que tiene que ser responsable, ¿verdad? But it's important. Pero es importante. But it's important. That's right. So let's review our passage and then let's talk about accountability and discipline. Es que vamos a ver otra vez el pasaje de esta mañana y vamos a hablar un poquito acerca de responsabilidad y disciplina. Here's Paul's trajectory. Dice, aquí está la trayectoria de Pablo. Okay. First, he connects the Corinthian church to the ancient Hebrew story. Dice, lo primero que entonces Pablo hace es conecta a la iglesia de Corinto con su historia, ¿verdad? La historia de hebrea. Okay. Then he exposes the collective consequences of personal sin. Después lo que hace, dice, expone él las consecuencias colectivas que tendría el pecado individual. Finally, he calls for discipline and accountability. Y por último, lo que hace es llama a ser disciplinados y a ser responsables. Let's look at a strange verse earlier in the passage. Y vamos a ver un pasaje que está un poquito, parece raro aquí en el pasaje. Dice, es 1 Corintios 5, versículos 4 y 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. What in the world does that mean? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere dar Pablo a entender con eso? We're going to turn someone over to Satan? ¿Se lo vamos a entregar a esa persona a That Satanás? doesn't feel particularly Christian. Dice, no, parece que eso no es muy cristiano, ¿verdad? ¿Cómo voy a entregar a alguien a Satanás? I want to turn him over to Jesus. Dice, yo lo que quisiera es entregárselo a Jesús, ¿verdad? So I had to do a lot of reading to figure out what Paul is trying to say. Dice, entonces tuve que investigar bastante para ver qué es lo que quería Pablo decir con esto. And here's what I think. Dice, eso es lo que yo creo. When you read the Bible, when you hear about Satan and where Satan has authority, it is in a place outside of the church. Dice, cuando lees la palabra,
te vas a dar cuenta que el lugar donde Satanás, el enemigo, tiene poder es fuera de la iglesia, ¿verdad? And so, what Paul's trying to say is if someone has an egregious sin that they will not repent of, and you've gone through the right process, eventually you place them outside of the church. Dice, entonces, lo que Pablo está tratando de decir acá es, si hay una persona y la persona está pecando y no se arrepiente de su pecado, está diciendo, o sea, no quiere cambiar, entonces lo que la iglesia tendría que hacer es, tiene que remover a esa persona de la iglesia y ponerlo fuera de la iglesia. But not just to be a jerk, Pero no solamente pues para de malos, ¿verdad? right? The reason for it is to hope that being outside the church will draw them back to Jesus. Pero la idea no es para destruir a la persona, la idea es sacarlo de la iglesia para que de esa persona pueda reaccionar y regresar a Jesús. That's right. And Jesus talks about this in Matthew chapter 18. Y dice, y Jesús habla un poco de esto en Mateo 18. Right? There's a sin in your midst. Dice, si hay pecado entre ustedes, Right? You meet one on one. lo primero que tienes que hacer es hablar uno a uno, If ¿verdad? there's no repentance, you meet two or three on one. Dice, si eso no funciona, lo que haces es, le llamas a otros dos y entre tres van y hablan con esa persona. Right? If there's still no repentance, you meet with a large group in that one. Dice, si no se arrepiente la persona, entonces vas al siguiente nivel, ya un grupo más grande de personas se reúnen con esta persona. And then if there's still no repentance, you remove them from the body. Y ya por último, si la persona en realidad no se arrepiente, entonces es cuando la persona se remueve de la iglesia. With the hope that they'll be reconciled. Con la idea y la esperanza de que esa persona pueda en su momento ser reconciliada. It's so important to note that all of this is done with the hope of making someone more like Jesus. Dice, y es importante recordar que si se hace esto, se hace con la esperanza de que esa persona pueda ser más como Jesús. You're not just punishing someone. No estamos castigando nada más a alguien. You know, there's a difference between punishment and discipline, Hay diferencia entre castigar y disciplinar, ¿verdad? right? With our kids, when we discipline our children, the hope is that they become someone else, Dice, cuando disciplinamos a nuestros hijos, la esperanza es que cambien, that ¿verdad? they do something else, Que hagan otras cosas that become the best person they can become. para que sean lo mejor que puedan llegar a ser. This is the purpose of God's discipline as well. Y ese es el mismo propósito de Dios para Okay. su iglesia. Very good. You should know this though, Ustedes deberían de saber esto, dice. right? What would it look like for us? ¿Cómo se vería esto para nosotros el día de hoy? This is a crazy topic, I know, Dice, es un tema bastante interesante. right? And if you're excited about it, Dice, y si te emociona el tema, then you should cool it. dice, necesitas calmarte, ¿verdad? No vamos a Ok. sacar a nadie el día de hoy, ¿verdad? Chill out. Tranquilos, tranquilos. Okay, this is what it would look like. The same, one-on-one, one-on-three, one with a large community, and then we would ask someone to no longer be a member of our church. ¿Cómo se vería eso el día de hoy en nuestra iglesia? Se vería de la misma manera, ¿verdad? O sea, si hay una persona que está pecando, no se arrepiente, tú vas con esa persona uno a uno, después esa persona no cambia, serían dos o tres personas hablando con esa persona. Si la persona no cambia, entonces ya una asamblea más grande de personas se juntan con esa persona para ver si quiere arrepentirse. Si la persona no ni así se arrepiente, entonces es cuando ya se toma la decisión de pedirle a esa persona que ya no sea parte de la iglesia, ¿no? And here's the thing, Aquí está el punto, so significant. muy importante. This isn't about people who struggle with sin. No se trata de personas que están batallando con el pecado, muy importante. Who struggles with sin? ¿Quién batalla con el pecado? Levanta la mano. All of us. Todos, ¿verdad? All of us. This isn't about those who struggle with sin. No estamos hablando de personas que estamos batallando con el pecado. This is about public sin and no repentance. Estamos hablando de una persona que está pecando, públicamente está pecando y no le importa que las personas sepan que está pecando. Right? And the reminder that it's not just dangerous for you, it's dangerous for the community you're a part of. Y es importante esto porque eso que estás haciendo o lo que la persona está haciendo no es nada más afectando a esa persona, sino que afecta a toda la comunidad. So when it comes to church discipline, Entonces, cuando hablamos de disciplina en la iglesia, you need to know that one, it's rare, hay que entender que primero es muy raro, ¿no? No es algo muy común. and number two, most of the time, if it does come up, people either repent or they leave the church before you get to the part where you're in front of a lot of people. Y número dos, muchas veces cuando comienza un proceso como este, normalmente no se llega hasta el final porque una de dos, la persona o se va sola o se arrepiente en el proceso antes de llegar hasta el último Right? punto, The ¿no? hope is that always that they repent. Esa es la esperanza, ¿no? Que la persona se arrepienta en el proceso. Okay. But here's the big point that I'm trying to get at today. Dice, pero este es el punto que en realidad al que quisiera llegar esta I mañana. don't want you to get too stuck on church discipline because there's one more thing I want to say. Dice, no me quisiera quedar aquí en este tema de disciplina porque hay una cosa más que quisiera compartir. We have to learn to take seriously the individual
and collective consequences of our sin. Dice, yo creo que lo importante para tomar el día de hoy es, necesitamos tomar en serio y tomar en cuenta las consecuencias de mi pecado personal y cómo eso afecta al resto de la iglesia. We have to remember that our sin has an effect on everyone around us. Hay que recordar eso. Mi pecado, aunque sea un pecado personal, escondido, afecta, tiene un impacto al resto de los demás. That's right. Like John Donne said, none of us is an island unto ourselves. Dice, hay alguien que dice que ninguno de nosotros somos una isla aislada, ¿no? Siempre va a haber alguien alrededor de nosotros. So let me give you an illustration. Dice, déjame darle una ilustración, ¿no? We have time, is that okay? Tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Okay, go hang with me. I've been reading a book recently called Demon Copperhead. Dice, estoy leyendo un libro que se llama Demon Copperhead. It won the Pulitzer Prize in fiction last year. Ganó un premio Pulitzer el año pasado. There's a little boy in the story, and his name is Damon. Dice, hay un niño en el libro y el niño se llama Demonio. Right, so people call him Demon. Así le dicen, Demonio. He's a Demon. sad little character. Dice, es un niño triste. Right, his mom's a drug addict. Mamá dice, es drogadicta. She's dating a loser named Stoner. Dice, y está la mamá anda de novia con una persona que se llama Stoner, ¿verdad? You can imagine he's a real stand-up guy, Dice, es una persona, un carácter, ¿no? Un personaje, la persona, not the best character. no el mejor. Okay, Stoner has a dog named Satan. Dice, y esta persona, Stoner, ¿verdad? El novio de la mamá tiene un perro y el perro se llama Satanás. Yes, Stoner is indeed the kind of guy who would name his dog Satan. Dice, ese es el tipo de persona del que estamos hablando, ¿verdad? Que le llama a su perro Satanás. He likes to lift weight Dice, le gusta levantar pesas and beat up 10-year-old boys. y le gusta golpear, abusar de niños de 10 años, ¿no? This kind of guy. But this dog, he's trained to inflict pain on anyone who comes around. Dice, pero, lo interesante del perro Satanás, es que le gusta lastimar a cualquier persona que se le acerca, ¿no? He feeds him raw steak. He fights with them all the time. Dice, y este hombre lo que hace es que le da de comer, o sea, lo trata de la manera de que el perro se moleste más, ¿no? Trying to help him live up to his namesake. O sea, quiere que en realidad el perro haga honor a su nombre, Satanás, ¿no? Okay, so one point in the book, Damon is sitting there and writing, talking to us about why would you keep a dog like that in the same house with a 10-year-old boy? Dice, y en un momento en el libro, el niño está escribiendo, ¿verdad? En el libro, y él dice, ¿por qué alguien mantendría a un perro así, que sabes que va a lastimar, en un hogar, en una casa donde hay más personas, ¿no? It just feels unsafe. Siente como que no es seguro, ¿no? Why would two grown-ups not care enough about a little boy to make sure he felt safe? Dice, ¿por qué dos personas adultas no se preocuparían por un niño que puede ser lastimado, ¿verdad? Okay, so this is from that book. I really liked it. It's a very, very good book. Dice, y es un libro que me gusta mucho y es una historia que me It llamó made me mucho la think, atención. yeah, and it made me think about a thing I keep seeing on TikTok and Instagram. Dice, y me hizo pensar en algo que he visto últimamente mucho en TikTok y en Instagram. Anybody on TikTok and Instagram? Dice, si a alguien le gusta TikTok, One of the things I've noticed lately on TikTok is that people keep animals like Satan, or in this case, they keep animals like king cobras in their houses as pets. dice, lo que me ha llamado la atención es, he visto últimamente que hay personas que tienen mascotas y hasta muchos de ellos tienen como una cobra, ¿no? Como mascota en su casa. Anybody seen this kind of stuff? ¿Alguien ha visto Or algo is it así? just my algorithm? No sé si soy yo el raro que veo ese tipo de cosas o alguien malo también lo vea. I think it's crazy. Dice, me hace que es algo Right? loco, ¿no? You have to ask, why would you keep a king cobra in your house? Dice, porque alguien mantendría una cobra en su casa como una mascota, ¿no? I heard a story recently in Cyprus several years ago about a person who's keeping a tiger in their bedroom. Dice, escuché una historia aquí que pasó en Cyprus hace años, una persona Does tenía un anybody tigre remember this en story? su cuarto, ¿no? Right? Why would you keep a tiger in your bedroom? ¿Por qué tendría alguien a un tigre en su recámara, no? Why would you keep a pet this dangerous in your house? ¿Por qué tendrías a una mascota así de peligrosa en tu casa? I was on YouTube listening to a phone call from a young man who kept a king cobra as a pet. And it was fascinating because all throughout the 911 call, you can just tell that he's so surprised that he got bit by his venomous snake that lives in his room. Dice, escuché una llamada, un video en YouTube, dice una llamada al 911, una persona que tenía una cobra en su casa de mascota y la mascota lo mordió. Y si tú puedes escuchar en él la sorpresa, o sea, él estaba sorprendido como una cobra lo había mordido, ¿no? Right? These people are surprised when they have a venomous or dangerous animal close and it attacks. Dice, se sorprenden cuando tienen a un animal que es peligroso por naturaleza y venenoso. You guys see the correlation, don't you? Ya vio la relación, lo que quiero ilustrar. Dice. Right? In our lives, we keep pet sins around. Dice, en nuestra vida muchos de nosotros mantenemos ese tipo de pecados ocultos como si fueran mascotas, ¿no?
And I think that sometimes our assumption is we'll never get hurt. Y muchas veces pensamos, no pasa nada, no me va a lastimar. Nobody else around us will get hurt. Nadie alrededor mío va a ser lastimado. Some of us as parents keep these pet sins around thinking they'll never hurt our kids. Dice, muchos de nosotros, papás, tenemos pecados que los tenemos ahí como si fueran mascotas, ¿verdad? We keep Y the decimos, pet no pasa nada, no va a lastimar, no va a afectar a mis hijos, right or our coworkers. o a mis trabajadores, o a mis personas que trabajan conmigo. We could go on and on. Y así pudiéramos seguir, ¿verdad? But here's the thing. Pero este es el punto, dice. These pets are dangerous. Estos animales, And estas keeping, mascotas son peligrosas. and keeping them around is dangerous. Y los mantenemos, es peligroso. The funny part about this is sometimes we hold on to these pet sins for decades. Dice, y lo más chistoso de todo es que muchas veces nosotros mantenemos este tipo de pecados, estas mascotas, por décadas. And we're just okay with it. Dice, y nos sentimos bien con eso. And I think Paul would tell us, Dice, yo creo que lo que Pablo nos diría, like he's telling these people, como él nos diría a nosotros lo que le está diciendo él a la iglesia de Corinto. that it's time to clean house, Es tiempo de limpiar la casa. right? Clean out the leaven. Hay que quitar la levadura. You see that from the story? Ahora lo ve. We have to remember that our sin Tenemos que recordar que nuestro pecado is not just our sin, no solamente es nuestro. right? And sin is not just wrong, Dice, y el pecado no solamente es malo, está mal, sin is dangerous. es peligroso también. Paul's called us to take sin seriously. Entonces, lo que nos está llamando la palabra, y Pablo a través de la palabra, es a tomar el pecado de una manera seria. Take it seriously in our community, En la comunidad, in our churches, en la iglesia, right? On our block. en nuestra cuadra, Take it seriously in our home, también en nuestro hogar, in our life. en nuestra vida. Right? He was calling them to take responsibility for what was happening in their midst. Dice, está llamando a ellos a que tomen responsabilidad de lo que está sucediendo en medio de ellos. Today, some of us need to take responsibility for the fact that we've kept pet sins around for too long. Dice, y el día de hoy muchos de nosotros necesitamos tomar responsabilidad de lo que está sucediendo en nuestra casa, de esas mascotas, de esos pecados que hemos mantenido por muchos años. Time to clean house. Hay que limpiar la casa. Tiempo, Time to clean house. tiempo de limpiar la casa. So I want to do this today. Dice, lo que quisiera hacer hoy es esto. This moment isn't about shame. Dice, este momento no se trata de avergonzar a nadie. This moment is about repentance. Es un momento para arrepentirse. In the Bible, that's going a different direction than the direction you were going. Y arrepentirse en la Biblia, bíblicamente hablando, es cambiar de dirección. Eso es arrepentirse. Yeah, change of direction. That's right. And today, some of you need to change direction. Y el día de hoy, algunos de nosotros necesitamos cambiar de dirección. You need to clean house. Necesitas limpiar la casa. And here's the thing, some of your sin is hidden away and nobody knows about it. Dice, y aquí lo interesante es que muchos de los pecados que tenemos están escondidos. Nadie sabe, nadie los conoce. But it's still dangerous. Pero aún así es peligroso. Some of your sin is out in the open. Algunos pecados de nosotros son más abiertos, ¿no? Truth is, sometimes you laugh about it, Dice, a veces al punto de que nos reímos de ello. like it's not a big deal. Como que no pasa nada. I think the easiest one that's in our passage for our culture is people who deal with alcohol in a way that's not healthy. Dice, un ejemplo sería las personas en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, que manejan el alcohol como si fuera algo nada más, ¿no? Right? Christians who think it's so funny to get drunk, Dice, personas que se llaman cristianos y se emborrachan, por ejemplo. but it's not Pero, dangerous. pero no es bueno. It's Eso not no just, está bien, es peligroso. not just dangerous for you, it's dangerous for everyone around Y no nada más es peligroso para ti. Es We know- peligroso para la gente que está alrededor tuyo. you. Right? We know we could go on. Y pudiéramos seguir. We could name a lot of these in our culture Pudiéramos nombrar muchos de esos pecados en nuestra cultura el día de hoy. where we laugh and celebrate about things that God obviously doesn't love. Muchas veces celebramos cosas que sabemos que Dios no nos llamó a hacer. But we want to honor Jesus. Pero lo que queremos hacer es honrar a Jesús. We want to celebrate the cross Celebrar la cruz by the way we live our life. de la manera en la que, That's- viviendo de una manera que honre a Jesús. That's what Paul wanted them to do in Corinth. Y eso es lo que Pablo quería que hicieran en Corinto. That's what he wants us to do too. Y eso es lo que él quiere que hagamos el día de hoy. So if we could everybody just bow your head and close your eyes? Pudieran todos cerrar sus ojos, inclinar su cabeza. Want you to have a chance to listen to the Lord. Dice, me gustaría darle la oportunidad a cada uno de nosotros de que escuchemos del Señor directamente.
Here's the question I want you to ask him in this moment. Dice, y esa es una pregunta que yo le pediría a usted que hiciera, que le hiciera al Señor. God, Señor, is there sin in my life ¿hay pecado en mi vida that needs to be cleaned out? que tiene que ser limpiado? Would you show me right now? Me lo mostrarías en este momento. I just want you to listen. Y me gustaría que usted escuchara al Señor. Okay, some of you have that in your mind. Dice, tal vez hay algo que está en tu mente. Here's what I want you to ask. Eso es lo que me gustaría que le preguntaras al Señor. God, what do you want me to do with it? ¿Qué quieres, Señor, que haga con esto? God, I pray for my brothers and sisters here today. Señor, te doy gracias por estos hermanos, Señor, el día de hoy. Help us all Ayúdanos a todos, Señor, take seriously a tomar en serio, the sin in our home, in our life. a tomar en serio, Señor, el pecado en nuestras vidas. Help us to live like Jesus, Ayúdanos a vivir como Jesús, to choose to follow his way a que podamos decidir seguir su voluntad, su camino, because we're so grateful porque estamos muy agradecidos. for the gospel. Y así como está, con todos los ojos, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Mire, la idea del día de hoy no es, como dijo el pastor Kirk, no es avergonzar a nadie. La idea es, el Señor está llamando a cada uno de nosotros a arrepentirnos. Y sabe que la mejor noticia, lo mejor de todo esto es que no tenemos que hacerlo solos. Hay pecado que a lo mejor ha estado mucho tiempo en nuestro corazón y ya no sabes qué hacer con él, no sabes cómo puedes cambiar, has tratado, has intentado y no puedes. Y el Señor lo que está tratando de hacer el día de hoy únicamente es no te quiere lastimar, no te quiere avergonzar, lo que Él quiere es ayudarte. Pero lo que necesitamos hacer nosotros necesitamos rendirnos, necesitamos dar ese paso. El Señor está con los brazos abiertos esperándote y ¿sabes qué? La mejor noticia de todo es que ese pecado con el que estás luchando, con el que no has podido, el Señor ya lo venció en la cruz. El Señor, dice la palabra, Él vino, Él murió, vivió una vida que nosotros no podíamos vivir, una vida sin pecado, una vida perfecta, entregó su vida, su sangre, como ese cordero del que hablábamos hace rato en la cruz, y lo hizo para pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. ¿Y sabes qué? El día de hoy, tu vida puede cambiar. Lo único que tienes que hacer, lo único que necesitas hacer es simplemente rendirte al Señor. Si tú estás sintiendo el día de hoy que quizá hoy es el día, necesito dar este paso, ya no puedo más, necesito rendirme al Señor. Si tú estás acá el día de hoy y quisieras por primera vez rendirle tu corazón al Señor, yo quisiera orar contigo. No tienes que hacer nada espectacular, esto es un regalo de Dios. El Señor ya hizo lo que Él tenía que hacer. Simple y sencillamente tienes que aceptar el regalo. Es un regalo esta mañana. Si tú estás acá el día de hoy y tú quisieras entregarle tu vida a Jesús y decirle, Señor, ayúdame, ya no puedo con esto. Si hay algo en tu vida que tal vez has venido luchando y dices, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo más, necesito tu ayuda. ¿Me lo indicarías levantando tu mano esta mañana? Yo quisiera orar por ti. Tú estás acá y nunca le has entregado tu vida a Jesús. ¿Quisieras hacerlo esta mañana? El Señor está acá, está tocando la puerta de tu corazón, pero necesitas abrirle, necesitas invitarlo, necesitas darte esa oportunidad. ¿Hay alguien acá esta mañana? Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra esta mañana. Padre, yo te pido, Señor, que si hay alguien en este lugar que está luchando con esta decisión esta mañana, Padre, que tu Espíritu Santo pueda venir al corazón
de esa persona y pueda traer convicción. Señor, que esa persona pueda sentir esta mañana esa convicción de tu parte, que tú eres tú el que estás llamando, que eres tú el que estás tocando la puerta de su corazón. Y que el día de hoy, Señor, ellos puedan entregarte su vida a ti. Ellos puedan recibirte como su Señor y su Salvador. Y yo te doy gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por la promesa del perdón de los pecados, Señor, y esa promesa preciosa de la esperanza de la vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque ahora somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Te doy gracias, Señor, por todo. Te bendigo y te alabo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. I'll say just a couple more things. Claro. Thank you for your patience today. Dice, muchas gracias por su paciencia esta mañana. Thank you for having me. Gracias por invitarme. I love you. Los amo. And so grateful that we're all a part of the same church. Dice, estoy muy agradecido. Todos parte de la misma iglesia. You make up a very important part of H&W. Dice, ustedes hacen una parte muy importante de Houston Northwest. And I want you to know that we see all of us as one church. Dice, yo quiero que ustedes sepan y escuchen esto. Nosotros vemos a todos, nosotros allá, todas estas personas como una sola iglesia. So thank you again. Muchas gracias por todo.